Muy buenas noches, estimados aprendices. Es un placer darle la bienvenida a nuestra sesión sincrónica de hoy a través de nuestra plataforma de comunicación de Microsoft Teams. Espero que se encuentren bien y listos para aprovechar al máximo esta jornada de aprendizaje. En esta sesión seguiremos pues fortaleciendo sus habilidades y conocimientos en el marco pues del programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Eh, Hoy nos enfocaremos en temas esenciales que les ayudarán pues a avanzar con su camino hacia convertirse en expertos en el área. Como siempre los invito pues a participar activamente, a compartir sus dudas, sus experiencias y aprovechar en este espacio pues que ha sido diseñado para que aprendamos juntos. Recuerden que la interacción es clave para que todos pues podamos crecer y enriquecer nuestra formación. El tema central de hoy será la gestión de licencias de software y su importancia dentro del desarrollo tecnológico. Estoy seguro que pues será una sesión muy enriquecedora y productiva. Bienvenidos nuevamente y pues espero que disfruten esta sesión. Nicolás, tiene la mano levantada, señor. Hola, profe, buen día, ¿me escucha? Sí, señor. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Profe, la clase pasada yo le había comentado algo para el tema de reorganizar lo de los grupos. Yo estaba Ajá, hablando con una compañera para saber si me podían meter en el grupo de ella. No sé si puede sí. hacer clase o cómo serían. Sí, no hay ningún problema, Nicolás. Por ahí recibí un consolidado de ambas fichas. La verdad no, bueno, sí lo revisé, sí lo vi, lo abrí el archivo, pero no lo he contrastado contra pues la forma como los tengo eh, organizados en Sayuna. Pero ya, no sé, mucho en el transcurso de la semana haré esos cambios, hacer esos ajustes para que queden tal cual los están dejando en ese formato. De hecho, pues también aprovecho para que si hay cambios o hay adiciones, pues lo hagan y pues hacer todos los ajustes en una sola, en un solo Entonces, ejercicio. profe, entonces, ¿cómo sería? ¿Lo hago por el foro de dudas e inquietudes? Pues sería para las siguientes evidencias que vienen. Sí, o a través del representante, Del vocero, sí, le del escribo al... vocero. Ajá, Ah, listo, profe, listo. Vale, gracias. vale, Nicolás. De hecho, creo, bueno, por ahí hay una también de parte de Bienestar al Aprendiz. A mí me solicitaron pues también el día en el que nos estamos reuniendo. Parece que va a haber algún tipo pues de comunicado a través de ellos para que y pues aprovechen ustedes también en esos espacios para preguntar cosas referentes con ese tema. ¿Listo? Bueno, validando nuestra información en el cronograma de actividades, observamos que para esta semana se han dispuesto el desarrollo de dos evidencias. Dos de las tres evidencias que hacen parte de este resultado de aprendizaje, que es definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. Estas dos evidencias, una de conocimiento, consiste en participar o hacer sus aportes a través de un foro temático que tiene como tema el licenciamiento de software, es parte em, de la documentación que vamos a revisar el día de hoy. Y la segunda evidencia es una evidencia de desempeño que consiste en el diseño o diseñar unas fichas técnicas para la recolección de la información. Estos dos temitas pues van a ser parte de ese material de formación que vamos a revisar el día de hoy.
Si validamos entonces la guía de aprendizaje, en la guía nos dice entonces que para esta actividad de aprendizaje determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de actividades de necesidades informáticos. La guía dice que se pretende o se espera que estén ustedes en capacidad de determinar especificaciones técnicas de una solución de software, como son los diseños y la elaboración de fichas técnicas, al igual que entender y comprender los conceptos de licenciamiento de software y las condiciones económicas del producto. La guía nos dice que se ha establecido una duración de 72 horas para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje y que hay unos materiales de formación a consultar que están dentro de la plataforma Sayuna bajo este título, Especificaciones y Gestión de Proyectos de Software. Veamos entonces ese material. Empecemos revisando ese material de especificación y gestión de proyectos de software. Mm, Las especificaciones de software básicamente son documentos, ¿sí? Documentos que describen cómo debe funcionar un software, ¿sí? Estableciendo los requisitos, sus funcionalidades necesarias para su desarrollo. Ayudan también a los desarrolladores pues a entender lo que se espera del producto final. Aquí hay un concepto que también vamos a empezar a utilizar muy seguido, que es la que nos habla sobre la teoría general de sistemas. Em, la teoría general de sistemas, pues también es una herramienta que nos va a ayudar a entender cómo un software es parte de un sistema más grande, ¿sí? Cada componente del software, mm, como cómo debe interactuar correctamente con otros sistemas o partes del mismo, ¿sí? También hablaremos o tocaremos el tema de lo que son el licenciamiento de software, el cual son reglas que definen su uso, su distribución y su posible modificación de un software o de un programa, ¿cierto? A manera de introducción, pues este componente formativo de especificaciones de software destaca la importancia de un enfoque flexible en la ingeniería de software. Este enfoque permite que el equipo de desarrollo trabaje de manera eficiente, adaptándose a las características únicas de cada proyecto, ya que pues no existe un proceso único o universal aplicable a todos los casos. A pesar de esta flexibilidad, pues todos los procesos de ingeniería de software deben incluir básicamente cuatro actividades. Dentro de esas actividades encontramos lo que es la especificación del software. Dentro de esta especificación se incluye o pretende definir las funcionalidades del software y sus limitaciones. Encontramos también lo que es el desarrollo del software y entre ellas el desarrollo de software, pues que es crear el software asegurando que cumpla con las especificaciones definidas y lo mismo que la validación, ¿sí? Desarrollo y validación del software. En la validación, pues se busca verificar que el software pues cumpla con los requisitos del cliente. Y por último, lo que es la evolución, ¿sí? Realizar pues mejoras constantes para adaptarse a los cambios.
Este enfoque asegura que el software dentro de su ciclo de vida se desarrolle de una manera pues eficiente, ¿sí? Cumpliendo con las expectativas del cliente mientras se adapta a sus necesidades cambiantes. La TGS o la Teoría General de Sistemas estudia algunas características o estudia las características más comunes de los sistemas, ¿sí? Enfocándose especialmente en los sistemas automatizados. Un sistema, vamos a ver aquí una pequeña definición de lo que es un sistema. ¿Sí? Un sistema básicamente es un conjunto organizado de elementos que pues interactúan entre sí para formar un todo. Entre estos principios de la teoría general de sistemas se destacan en primera instancia la especialización. Un sistema muy especializado pues tiene menos capacidad para adaptarse a cambios. Nos hablan también del mantenimiento, ¿sí? A mayor tamaño de un sistema, más recursos se requieren para mantenerlo. También hace referencia a la jerarquía. Los sistemas están compuestos por sistemas mayores y se pueden dividir en subsistemas menores. Y por último, un tema también relevante que es el crecimiento. Los sistemas pues tienen la capacidad de evolucionar y de crecer. Eh, la teoría general de sistemas se centra en la descripción de características y comportamientos sistemáticos y en la formulación de leyes aplicables a todos los sistemas. Hay aquí un apartado, ¿sí? Un anexo donde, donde van a encontrar una especie de glosario con algunos conceptos de lo que es la teoría general de sistemas. Es interesante, es importante que ustedes pues lo vean, lo analicen a detalle, ¿sí? Que se vayan familiarizando con la gran mayoría de de estas palabras o de estos términos que vamos a lo largo eh, a lo largo del proceso de nuestra formación, los vamos a estar con seguridad utilizando. Yo he elegido algunos conceptos clave para ampliar la información. Fíjense pues que aquí son bastantes, no sé cuántos serán, pero pues la idea, vuelvo y repito, es que ustedes a manera individual pues los puedan analizar y revisar, ¿sí? Y ampliar la información. Yo he elegido 5 o 6 conceptos que considero los más relevantes, los cuales pues en los cuales quisiera ampliar esa información y pues a plantear algún tipo de ejemplo para que estos conceptos pues queden totalmente claros, dado que personalmente pues considero que son los puntos claves de lo que es la teoría general de sistemas. El primer concepto de ellos, que es el sistema, ¿sí? Ya lo mencionaba hace unos minutos, ¿cierto? ¿Qué es un sistema? ¿Qué dijimos que era un sistema? Conjunto de cosas relacionadas entre sí. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera participar? No piensen en este momento en sistema aplicado a la tecnología o a lo que nosotros estamos enfocados a nivel general. Por ejemplo, el sistema solar, el sistema digestivo. Profe, es algo compuesto por varias
cosas que hacen, que ayudan a una sola función, algo así. Sí, señora, ¿sí? Un sistema básicamente es eso, es un conjunto de partes, ¿sí? Partes interdependientes que interactúan formando un todo, ¿sí? Con otras palabras, un sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí, guardando relaciones de interdependencia, ¿sí? Con el fin, pues, de cumplir con un propósito en común. Aunque cada parte pueda funcionar de manera independiente, su verdadero valor surge cuando todas trabajan juntas, ¿cierto? Formando un todo coherente y funcional. Como ejemplo, podemos traer aquí a colación el sistema solar, ¿cierto? El sistema solar está compuesto por ¿qué? Planetas, ¿qué más? Un De la sistema solar. gravedad, cúmulos, la Sol, la órbita, Ujú. Entonces podemos hablar, por ejemplo, que están los planetas, ¿cierto? Están los satélites, están los asteroides, ¿sí? Está el Sol, está la Luna, ¿cierto? Bueno, el sistema solar. Cada elemento tiene sus propias características, ¿verdad? Pero todos giran e interactúan en torno a ¿qué? A una estrella central. Otro ejemplo, para mencionarlo, podría ser un sistema informático, ¿cierto? En un sistema informático mm, incluye hardware, software y pues las personas o los usuarios. Cada componente cumple un rol específico y juntos pues permiten procesar información y brindar soluciones. Un tercer ejemplo podría ser, por ejemplo, el sistema educativo, donde un sistema educativo pues lo integra, no está integrado por quienes, principalmente. Profesores, son los, Educativo. estudiantes. Exactamente, podemos hablar de estudiantes, de docentes, ¿cierto? Las mismas instituciones, ¿sí? O la misma institución, recursos, ¿cierto? Algún tipo de normatividad. Todos interactúan para lograr un mismo objetivo, ¿sí? En este caso, es la formación de los estudiantes o de los aprendices, ¿cierto? De esta manera, podemos nosotros entender que un sistema no es solo una suma de partes, ¿cierto? Sino una organización dinámica en la que cada componente aporta el cumplimiento de un propósito mayor. Claro, hasta ahí el concepto de sistema. sí, señor. Bien. El otro concepto relevante que considero es de entender es el término de relación. Relación es ese vínculo, ¿sí? O esa conexión que se establece entre las partes de un sistema. Ojo que todo esto está relacionado, ¿no? Todo va directamente como un engranaje. El concepto, por eso es importante entender qué es un sistema. Chicos, les agradezco la ayuda con sus micrófonos. Mantengámoslos cerraditos, solamente los abrimos en caso tal de que deseen intervenir. Pues porque mi Uriel nunca estuvo dependiente de Carolina, nada, ella gracias. Si asumió me que ayuda con el micrófono. Carolina Mogollón. Perdón, sí, señor. Carolina, ¿me escucha? Sí, señor. Ya estoy ¿Deseas verificando. aportar algo a la...? No, no, señor, qué pena. Se me activó Vale, el Carolina. micrófono. Listo. Les decía que muchos de estos conceptos están relacionados unos con otros, ¿sí? De ahí, pues, la importancia de entender, por ejemplo, el concepto de sistema. Cuando nosotros hablamos de relación, como les digo, es ese vínculo, ¿cierto? Es esa conexión que se establece entre las partes de un sistema, ¿sí? Y que nos van a permitir su interacción y funcionamiento en conjunto. Pueden ustedes entender cómo la forma en la que los elementos se comunican, ¿sí? Dependen unos de otros o se influyen mutuamente, ¿sí? Dando lugar pues a una especie de red organizada.
Gracias a las relaciones, los componentes dejan de actuar de manera aislada y logran integrarse en un todo, pues obviamente que tiene que ser coherente, ¿verdad? Si volvemos a tocar o a poner como ejemplo el sistema educativo, ¿cuál será la relación o qué tipo de relación encontramos en este sistema? Ya dijimos pues que teníamos unos actores, ¿cierto? Hablábamos de estudiantes o aprendices, docentes, instructores, ¿sí? Instituciones. ¿Cuál será la relación que existe, por ejemplo, La educación, con qué? ¿Lo relaciona con qué? los maestros a los estudiantes buscan aprender, es como la Exactamente. fundamento. Exacto, Sebastián, Joan Sebastián, ¿sí? En un sistema educativo, la relación entre estudiantes y docentes o entre aprendices e instructores se da a través de qué? De la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Si ponemos como ejemplo una base de datos, ¿sí? Ya pues algo más relacionado con lo que nosotros, para lo cual nosotros nos estamos preparando, en una base de datos la relación que puede llegar a existir entre dos tablas, ¿sí? Puede ser una tabla que se llame estudiantes y una tabla que se llame cursos o materias, ¿cierto? Que me permite pues vincular qué estudiante, qué aprendiz, qué alumno está inscrito en qué programa. ¿De acuerdo? Las relaciones entonces son esos lazos que conectan los elementos de un sistema, posibilitando su interacción y el cumplimiento de un objetivo en común. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? El concepto de sistema y el concepto de relación, ¿nos queda claro? Sí, señor. Perfecto, eso. Así como Sebastián, si les agradecería que me confirmen con un pulgarcito arriba, un gesto, una reacción. Exacto, listo, Patricia, muchas gracias. Genial, Duber, muy bien. John Henry, ajá, listo. Eh, el tercer concepto es el ambiente. El ambiente básicamente hace referencia a ese conjunto de condiciones, de factores, ¿sí? De hechos externos que rodean a un sistema y que influyen directamente en su comportamiento, mm, también en su funcionamiento y pues obviamente en sus resultados. El ambiente no forma parte del sistema como tal, pero sí lo afecta, ¿sí? Ya sea facilitando su desempeño, ¿cierto? Limitándolo o tal vez generando cambios que lo obligan a adaptarse. Eh, en un sistema informático, por ejemplo, el ambiente puede estar representado por la infraestructura tecnológica disponible, ¿sí? Por la red de comunicación o las políticas de seguridad que condicionan el uso del software. En un sistema, mm, ¿cómo llamarlo? Un sistema natural, ¿cierto? Donde, por ejemplo, una planta depende del ambiente conformado básicamente pues por esa luz solar, ¿cierto? Por la temperatura, por el agua, por los nutrientes del suelo, ¿sí? Los cuales pues van a determinar su crecimiento y, y supervivencia, ¿sí? ¿Me hago entender con la definición de ambiente, con esos ejemplos? Por ejemplo, ahí para, como para aclararlo, cuando en un sistema hay una actualización constante, digamos la actualización digamos de Windows, ¿cierto? Cuando estábamos en Windows 8, hoy en día ya Windows 11 y demás, ese ambiente genera como que uno sea muy adaptable a ese tipo de cambios. Exactamente. Aunque el ambiente, como les digo, no hace o no forma parte principal del sistema, a veces de forma, incluso de forma indirecta, sí interviene en el funcionamiento o en el correcto
desempeño como tal de ese sistema, ¿sí? Así como el ejemplo que coloca el compañero. Si nosotros tenemos una aplicación móvil o una aplicación de escritorio, ¿sí? Que funciona bajo un sistema operativo específico, cuando hay alguna actualización, cuando hay alguna mejora o algún cambio de versión de ese sistema operativo, entonces muy seguramente se nos pueda ver afectada nuestro sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque su entorno, su ambiente, sus condiciones cambian, ¿sí? Están sufriendo algún tipo de transformación, ¿de acuerdo? En conclusión, entonces, el ambiente es el entorno que rodea y condiciona al sistema, ¿de acuerdo? Siendo determinante en la forma en que se comporta y evoluciona. ¿Sí? ¿Comprendido hasta ahí? Perfecto, Patricia. Gracias, Joan. Ok. Un atributo. ¿Qué será un atributo? Aquí hay una definición. Son las propiedades y características funcionales que definen las partes de un sistema. Un atributo, o generalmente se entiende como esa propiedad, ¿sí? Como esa característica, como esa cualidad que describe a un elemento dentro de un sistema, ¿sí? Y que pues lo diferencia de los demás. Los atributos aportan información específica que permite, por ejemplo, identificar, clasificar o comprender mejor el comportamiento o función de cada componente. Pueden ser tanto de tipo físico, ¿sí? Funcional o incluso descriptivo según el contexto en el que se utilice. Por ejemplo, en un sistema informático, ¿sí? Un computador, una PC, un desktop, puede tener como atributos la velocidad del procesador, ¿cierto? Su capacidad de memoria RAM, ¿cierto? O incluso el mismo sistema operativo que utiliza, ¿sí? Esas son características, son cualidades como tal de un computador. En una base de datos, ¿cuáles podrían ser ejemplos que representen, ¿sí? A un atributo? ¿O cuáles serían esos posibles atributos en una base de datos, por ejemplo? La data o la data principal, digamos nombres, apellidos. Si yo ya quiero, por ejemplo, ahorita en el ejemplo de estudiantes, las calificaciones, las sedes, los maestros. Ujú. Exactamente. Dependiendo el objeto o dependiendo la tabla que estemos analizando en un instante, en una base de datos, ¿cierto? Va a tener unos atributos o características propias a esa tabla, ¿cierto? Si nosotros mencionamos, por ejemplo, tenemos una tabla estudiante o aprendiz, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser esos atributos propios a esa persona o a ese estudiante? Cédula, género, nombre, edad. Exactamente, ¿sí? Un nombre, un número de documento, una edad, ¿sí? O incluso, pues, el programa de formación o el curso al cual pertenece. ¿Bien? ¿Se entiende qué es un atributo? ¿Nos queda claro? Perfecto. Listo, gracias por los sol, muy bien. Jennifer, gracias por todos los que me están confirmando. Excelente. Duber, José Leonardo, genial. ¿Listo? Entonces, que no se nos olvide, los atributos son los detalles, ¿sí? O características particulares que permiten reconocer y diferenciar a cada parte de un sistema aportando información valiosa para su análisis y comprensión. Otro concepto es el de equifinalidad, ¿cierto? Un poquito difícil de pronunciar. Equifinalidad. ¿Qué es la equifinalidad? Aquí nos dice, consiste en un sistema
iniciando con diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Vuelvo a leer. Consiste en que un sistema, iniciando con diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos, llegue a un mismo estado final. Según esta definición o este concepto que está aquí en el documento, ¿quién me puede ayudar con la definición de equifinalidad? No sé si sea correcto, pero lo relaciono con, digamos, con los grupos del WhatsApp. Digamos, dentro de un sistema de WhatsApp yo tengo la opción de agregar gente o que la gente a través de un hipervínculo se registre, a través de un código QR se registre, que existen como diferentes formas de llegar a la misma finalidad. Exactamente, ¿sí? Ese es el concepto de equifinalidad. Es esas diferentes maneras que nosotros podemos llegar a encontrar para obtener los mismos resultados, ¿sí? Es básicamente el principio según el cual un sistema puede alcanzar un mismo estado o resultado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos caminos o procesos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no existe una única manera de llegar a una meta, sino que pueden haber varios trayectos, ¿sí? Que pueden conducir al mismo destino, ¿ya? La equifinalidad refleja esa flexibilidad y esa adaptabilidad de los sistemas frente a diversas situaciones. Volvamos a traer a colación el ejemplo del sistema educativo, ¿sí? Un estudiante puede convertirse o mm, obtener su título, ¿sí? Ya sea estudiando en una modalidad presencial, ¿cierto? O en una modalidad virtual o quizás en una modalidad, pues, combinada. Son diferentes caminos, ¿sí? Pero el resultado va a ser el mismo. ¿Qué cuál es? Según ese ejemplo, Graduarse de un conocimiento específico. sí, exacto, graduarse, obtener un título, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eh, mm, haciendo pues una conclusión de la equifinalidad, ¿sí? Podemos decir que demuestra que los sistemas no siempre dependen de un único punto de partida o de un único proceso, sino que poseen la capacidad de alcanzar su objetivo final a través de múltiples rutas posibles, ¿de acuerdo? Hay otro concepto que es el de emergencia. De pronto una palabra no tan desconocida, pero ¿cómo pudiésemos definir esa emergencia? Aquí dice, cuando se realizan descomposición de sistemas en unidades menores hasta el límite, se denomina emergencia. A ver, con esa definición y con lo que nosotros dentro de nuestro vocabulario podamos entender como emergencia, ¿cómo lo pudiésemos definir o entender? Pues que según lo que uno lee en emergencia, ¿Mm? descomposición del sistema en unidades menores, digamos, estamos hablando del sistema educativo. Yo puedo ver las matemáticas desde un punto universitario, lo puedo ver desde un punto, digamos al aspecto pedagógico, cómo se lo enseña a un universitario, cómo se lo enseña a un colegial, cómo se lo enseña a una persona de escuela, cómo se lo enseña a un niño de jardín, cómo se lo enseñó a un niño de 1, 2, 3 años. Entonces, como que descomponer en ese ejemplo a que la pedagogía va a llegar al punto donde va a ser desde lo muy sencillo hasta lo muy complejo. Sí, señor, exactamente, ¿sí? Eso es la emergencia, pues en contextos de un sistema o enfocándolo a un sistema, ¿cierto? Es ese fenómeno que ocurre cuando al analizar un sistema en detalle o al descomponerlo en unidades más pequeñas, surgen nuevas propiedades o comportamientos que no se encontraban presentes en las partes por separado.
En otras palabras, la emergencia se da cuando el todo exhibe características que no pueden explicarse únicamente a partir del análisis de sus componentes individuales, ¿sí? Ejemplo, en un sistema informático, una red de computadoras o de PCs conectadas no solo comparten información, sino que generan nuevas propiedades como puede llegar a ser el trabajo colaborativo en tiempo real, ¿sí? Algo que una sola máquina pues no eh, pudiese llegar a lograr, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Otro ejemplo, en un sistema biológico. Todos sabemos que es una célula, ¿cierto? Entendemos el concepto de célula. Las células por sí solas tienen funciones limitadas, ¿sí? Sin embargo, al organizarse en tejidos y órganos, emergen propiedades nuevas como puede llegar a ser la capacidad de razonar, ¿sí? A través del cerebro humano, ¿de acuerdo? La emergencia entonces, pues muestra que los sistemas no son únicamente la suma de sus partes, sino que de su organización pueden surgir propiedades inéditas y superiores a las que cada componente pueda ofrecer de manera individual. Tenemos por aquí otro concepto que es la información, muy relacionado de pronto con los primeros términos que vimos, con atributo, con relación, obviamente con sistema, que es como el concepto más general. ¿Qué será la información? ¿Cómo podemos definir esa información? Ya alguien había mencionado un concepto clave que cabe dentro del concepto de información. Pues, no sé, lo veía yo como el agua del río, ¿cierto? Información es Mm, como, digamos, en el momento de tener un sistema, todo el tema de la programación que hay detrás de él, para que pueda, de cierta forma, con esa programación, al yo dar dos comandos, no sé, digamos, pongo la cédula y que me arroje una cantidad de datos en relación a un algoritmo o una configuración que yo ya le hice gracias a esa información que puede codificar. sí, señor. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto pudiésemos dar de información? Vuelvo y repito, no se enfoquen únicamente al concepto de cada uno de esos conceptos, bueno, al significado de cada uno de esos conceptos aplicados a los sistemas, a nivel general, información. Hoy en día que manejamos tantos datos, tantos números, tanto por redes sociales, todo eso es información. No, yo, o sea, es la aplicación de los datos, cuando tenemos unos datos sueltos y los relacionamos y le damos un sentido, entonces ya pasan de ser un simple dato a ser una información mucho más completa y organizada. Exactamente, Patricia. Y ahí está mencionando usted una palabra clave en siempre que nosotros podamos definir información, ¿sí? Es el dato, ¿sí? Información es ese flujo de datos, bueno, es un flujo de datos, ¿sí? Pero pues que de cierta manera deben estar organizados y pues que deban tener un significado que circula dentro de un sistema pues que permite su funcionamiento, ¿sí? Adicionalmente también su control y, ¿por qué no, su evolución? En los sistemas complejos, ¿sí? La información constituye la corriente más importante, ya que pues orienta a la toma de decisiones, ¿cierto? Regula las interacciones entre las partes y posibilita la adaptación frente a cambios del entorno. ¿Se imaginan ustedes el mundo actual sin información?
¿cómo sería nuestra vida, nuestro diario vivir sin información? No, Como pues es el que tiempo según de la, antes, sin acceso a la información. Ujú. según la evolución cuando éramos simios, eso fue lo de lo primero, ¿no? Para podernos comunicar, para poder entender, no sé, el fuego en general. Exacto. Digamos que la información siempre ha existido. El término como tal, pues, a pesar de los inicios o la, bueno, de la existencia de la vida humana, siempre ha existido, ¿sí? Pero esta también ha venido evolucionando. Hoy por hoy, de hecho, por ahí alguna vez escuchaba yo algún entendido que a veces el activo más, bueno, activo o pasivo, no, el activo más valioso de una empresa, en la gran mayoría de empresas en la actualidad, es la información, ¿sí? Sin información, un sistema pues perdería la capacidad de coordinarse, ¿sí? Y cumplir con su propósito. En un sistema informático, demos un ejemplo. ¿Qué se les ocurre? No Sí, entendí como la una pregunta, ERP. profe. Perdónenme, Andrea, señora. No entiendo la pregunta que haces. Estamos tratando de formular un ejemplo, de dar un ejemplo del concepto de información. Y pues bueno, o si quieren planteen otro, yo les pongo un sistema informático. Sería como como si fuera un SAT, un CIESA, que tiene pues una base de datos y se conecta con las demás áreas de la empresa. Pues si un área, digamos, costos, no mete un valor alimentario, entonces la otra persona no puede hacer un proceso. Yo lo Ujú. veo así. Sí, totalmente válida su apreciación, José. Sí, en palabras más sencillas, con lo que eh, nos plantea José, esos sistemas que él da de ejemplo, pues son esos datos, ¿sí? Los datos en un sistema informático que van a viajar entre el hardware, el software y los usuarios, ¿sí? Y pues se van a transformar en información que va a permitir ejecutar procesos y generar resultados, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en otro contexto, ¿sí? A manera de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en un sistema biológico, nuestro ADN, el ADN que tiene, pues, que tenemos todas las personas, transmiten información que, ¿qué tipo de información está en el ADN? Genética, profe. Exactamente, sí, esa información genética. ¿Y qué me regula esa información? O esa genética, ¿qué me regula? No sé, de pronto el comportamiento, de pronto el físico, en algunos casos, no sé. Exactamente, sí, eso, Sí, todas lo esas, hereditario. ajá, todas esas características, ¿cierto? La información que se transmite en el ADN, pues regula ese desarrollo y ese funcionamiento de no solamente de los seres humanos, sino en general de todos los organismos vivos, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos definir la información, el concepto de información? Digamos que una base de datos que cualquier empresa, X empresa, da a sus usuarios, a sus clientes, al consumidor final, donde digamos visión, productos, lo que tenga la empresa y lo monta en un portafolio sistemático en el cual cualquier persona por internet puede hacer la consulta, creo Ujú. yo. Sí, sí, señor Mauricio. De hecho, cuando hablamos de información o de datos, ¿sí? No es específicamente, por ejemplo, datos relacionados con cifras médicas, ¿sí? Con estadísticas de, eh,
del mercado, sino es a nivel general un concepto totalmente general, ¿sí? Donde la información es como esa corriente vital de los sistemas, ya que pues conecta sus componentes, les da sentido a sus acciones y les permite también adaptarse y evolucionar en función de su propósito. Y así hay algunos otros conceptos que, vuelvo y repito, es importante que ustedes los lean, traten de entenderlos en la gran mayoría, pero de los que acabo de mencionar, la información, eh, la equifinalidad, el atributo, la relación, el sistema, el ambiente fueron pues como los que consideré yo son más relevantes dentro de todo este concepto de la teoría general de sistemas. ¿De acuerdo? Bien, aquí volviendo al material principal, al material de formación de la especificación y gestión de proyectos de software, hay un concepto también sobre la tecnología e innovación. ¿Qué será eso? ¿Qué serán esos términos? Tecnología e innovación. La tecnología es como sí, lo que estamos viendo ahora en los avances, las redes sociales, los equipos de comunicación, los celulares, eh, lo que se usa como para agilizar más el diario vivir de cada persona. Y pues la innovación, yo lo diría, digamos, un ejemplo pues básico, digamos, cuando hacen una mejora a un celular, sale la versión 30, la versión 40, le van metiendo nuevas características, lo van poniendo más ágil, mejor cámara. Esa sería para mí la innovación. Exactamente, ¿sí? Tecnología, pues son los componentes o elementos técnicos, tecnológicos, ¿cierto? E innovaciones son nuevos inventos, son cosas nuevas, ¿de acuerdo? Para nosotros definir tecnología e innovación, aquí en el material dice que se presentan los conceptos de varios autores. Em, según eso, dice que la tecnología pues es el resultado de la aplicación de métodos sistemáticos basados en el conocimiento científico, ¿sí? Utilizados para crear herramientas y procesos que faciliten la interacción entre el ser humano y su entorno. Y la innovación tecnológica, ¿cierto? Porque pues está directamente relacionado con este concepto, es como ese proceso de introducir nuevas ideas, ¿sí? Nuevos productos o servicios en el mercado, pues para cubrir necesidades específicas, ¿sí? La innovación busca mejorar la calidad de vida o desarrollar sectores productivos. También hacen una clasificación de esa tecnología, donde nos mencionan que la clasifican, por ejemplo, por su naturaleza, ¿sí? Por la forma en la que se obtiene, por su aplicación, el grado de desarrollo, la injerencia y la pertinencia, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro término que es la gestión tecnológica, ¿sí? La gestión tecnológica, mm, mm, puesto pues en otras palabras, es como ese proceso de administrar y aplicar tecnologías dentro de una organización. Tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El de optimizar recursos, ¿sí? El de mejorar la productividad, el de fomentar la innovación. La, la investigación y el desarrollo, ¿sí? La investigación y el desarrollo es una parte clave de la gestión tecnológica, ayudando a qué? A integrar nuevas
tecnologías de la producción en cuanto a lo que son bienes y servicios. Un buen gestor tecnológico debe ser capaz de administrar recursos tecnológicos eficientemente, ¿sí? Promoviendo pues el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios. También hablan por aquí de un término o de un concepto general que es el diagnóstico tecnológico, ¿sí? El diagnóstico tecnológico es una herramienta utilizada pues para evaluar los recursos tecnológicos de una empresa, ¿sí? Estos recursos pueden ser internos o pueden ser externos. Su propósito básicamente es el de identificar fortalezas y debilidades, obviamente tecnológicas, sí, y ayudar pues a que las empresas mejoren su competitividad en el mercado. A través de un diagnóstico se pueden detectar brechas tecnológicas que existen entre lo que la empresa necesita y lo que tiene, ¿sí? Permitiendo pues o permitiéndoles desarrollar estrategias de innovación. Es aquí donde entra también a formar parte este concepto de soluciones creativas, ¿sí? Las soluciones creativas básicamente son ese proceso de innovación, ¿sí? Puede, mm, donde pues esa innovación puede beneficiarse de un enfoque creativo para encontrar soluciones, ¿sí? Mm, Algunos autores, como este señor que nombran acá, Osborne, definen o dicen que estas soluciones básicamente consisten en realizar preguntas sistemáticas para generar ideas y pues alternativas de solución a un problema. Mm, Vemos aquí algunos términos asociados a, al tema de las soluciones creativas. Hablan, por ejemplo, de describir la situación, ¿sí? Explicar el contexto, definir el problema, identificar y pues formular ese problema, analizar el problema. Y fíjense que hay una serie de interrogantes que nos pueden llegar a o que nos van a permitir como tal analizar e identificar ese problema, ¿cierto? Analizar el problema es reflexionar sobre esos posibles cambios y alternativas, ¿cierto? Sustituir, cambiar, adaptar. Y por último están las tomas de decisiones o tomar decisiones. Aquí pues es evaluar las soluciones posibles y seleccionar la mejor opción, ¿sí? Este enfoque ayuda a encontrar soluciones innovadoras y eficaces a los desafíos que enfrenta una organización. ¿De acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Es clara el tema, la explicación, Sí, los señor. términos que hemos visto? Sí, Súper. señor. Algo que de pronto haya quedado así como flojito con respecto a la innovación, a la tecnología, ¿sí? A Pero lo ahí que en es la un sistema, parte, qué pena, profe, en la parte que hablábamos de la clasificación ¿sí? de la tecnología de innovación, me queda como duda un poco de la parte de injerencia y pertinencia, sobre todo en injerencia, que hace referencia yo desarrollar de pronto o innovar con algo tecnológico desde el punto de vista de injerencia. Es decir, ¿cómo
¿Cómo se pueda identificar este término dentro de la tecnología? Sí, es que yo lo veo más que todo como, por ejemplo, en la naturaleza, ¿qué puedo yo innovar tecnológicamente para, no sé, para ayudar a prevenir una catástrofe natural o no solo prevenir, sino ayudar en el momento en que pueda ocurrir, ¿cierto? En la aplicación, ¿cierto? Tecnología que yo pueda aplicar, los celulares, tecnología de aplicación para los enfermeros, los doctores, la medicina en general. En grado de desarrollo, pues todo lo que es tecnología que ya existe, pero que va evolucionando y que se va creando día a día. Pero no entiendo como en la parte de injerencia, eh, el término como que me confunde un poco. A ver, tratemos de definir, por ejemplo, ¿qué entendemos por injerencia? ¿Quién me quiere ayudar? Diría San Google, acción y efecto de ingerir. Bueno, ¿y qué más? ¿Mm? Meterse o aprender, no sé, como apropiarse de algo. Injerencia. Sí, dice Pues sí, es lo que dice la compañera. intervención externa en sistemas, datos o decisiones tecnológicas, hablando de tecnología. Ujú. O sea, que sería un poco con lo que tú hablabas de lo de las empresas, cuando se hace como una retrospectiva de cómo está mi empresa, yo que tengo mi empresa, cómo puedo mejorar un proceso, cómo puedo innovar en él y demás. Sí, ingerir, bueno, injerencia, ¿no? Porque ingerir de pronto tal vez son conceptos ah, diferentes, ¿no? Ingerir es como consumir. La injerencia tecnológica yo la entiendo y siempre o siempre la he entendido como como esa forma de analizar básicamente dos dimensiones principales, ¿cierto? Existe una injerencia directa y una indirecta. La injerencia directa, pues ocurre cuando la tecnología produce un efecto inmediato y perceptible de quienes la utilizan, ¿sí? Generalmente se relaciona con herramientas, con dispositivos o incluso aplicaciones de uso cotidiano. Y la injerencia indirecta son esos efectos que no son inmediatos ni son tan evidentes, que no son tan visibles, ¿cierto? Pero influyen de manera significativa en la sociedad, en los ecosistemas, ¿sí? Tanto pues a mediano como a largo plazo. Básicamente este término de injerencia relacionado o dentro de un ámbito tecnológico, ¿sí? Hace referencia a ese grado de influencia o impacto que una tecnología ejerce sobre las personas, ¿cierto? Bueno, en sí, no solamente personas, sino organizaciones, ¿sí? La sociedad, ¿sí? Un entorno en general, ¿sí? No sé si Sí, señor, logré sí se te entiende. resolver su inquietud. Sí, señor. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aquí según la naturaleza, esto se refiere al origen, ¿sí? Al origen de la tecnología en los diferentes campos que se pueda desarrollar. Cuando hablamos de la forma de obtención, pues depende de cómo se adquiere o se desarrolla esa tecnología. Aquí, bueno, recuerdo yo que se habla de tecnología propia, de tecnología adaptada, ¿cierto? Según su aplicación, pues
es la forma en la que se clasifican de acuerdo con el área donde, de donde se emplea. Según el grado de desarrollo, aquí básicamente es la forma en la cual se pueda medir el nivel de madurez o de avance de la tecnología. ¿Listo? Y la pertinencia, ser pertinente, es evaluar qué tan adecuado o qué tan útil pueda llegar a ser en un determinado contexto, ¿sí? Puede ser pertinente o no pertinente, esa es la pertinencia. Básicamente, esta clasificación se puede comprender como que la tecnología no es única ni pues tampoco es homogénea, ¿cierto? Sino que se analiza según distintos criterios, ¿sí? Según su origen, según su adquisición, eh, su campo de aplicación, ¿sí? Su nivel de desarrollo, ¿cierto? El impacto, esto la injerencia es eso, el impacto, ¿sí? Y la adecuación al entorno, ¿de acuerdo? Perfecto, vale. Listo, Joan, gracias. Sí, José señor. Leonardo. Listo, Carolina. Bien, gracias, Patricia. Y con estos conceptos ya analizados y pues casi que en sus 100% claros, van a ustedes a tener las herramientas necesarias, pues primero, para hacer su participación en el foro temático, ¿sí? Este foro temático, bueno, veamos aquí la guía. Este foro temático, según la guía, dice que teniendo en cuenta que los licenciamientos de software, pero, bueno, hablemos aquí. Es que este tema es tan amplio que, bueno, aquí el siguiente tema hablan sobre las licencias de software, ¿sí? Es un término muy común, un término que muy seguramente en algún momento hemos nosotros tenido que entenderlo o, o haber participado en algún momento de ese concepto, ¿cierto? Las licencias de software, palabras más, palabras menos, son esos contratos legales que otorgan permisos al usuario para su uso, ¿cierto? O no solamente para su uso, sino también pues para su distribución y modificación de algún programa informático, ¿cierto? Estas licencias protegen también los derechos y la propiedad intelectual en este caso, pues de los desarrolladores. Estamos hablando de software, ¿cierto? Ese acuerdo o ese contrato establece pues claramente los derechos y deberes tanto del el desarrollador, ¿sí? Como de el usuario. Hay unos conceptos clave, unos conceptos, bueno, aquí hay un videíto también para que lo vean ustedes y pues saquen ahí sus conclusiones. Sin embargo, aquí hay unos términos importantes. Licencia, ¿sí? Como les digo, la licencia pues es un acuerdo ¿entre quiénes? Ya lo mencioné. Entre el programador y el cliente, digamos. Ajá, entre el desarrollador del software de la aplicación y el usuario final, ¿cierto? Que define tanto los derechos como sus limitaciones en el uso de un programa bajo la protección pues, de derechos de autor o propiedad intelectual. ¿Listo? Existe la patente o el término de patente. Un término. ¿Qué es una patente? ¿Qué pueden entender ustedes por patente? Patente es como un registro de una marca o de un producto
que declara como una propiedad de que pertenece a alguien, si mal no estoy, entiendo. Exactamente, pertenece a alguien, ¿sí? Yo lo defino como ese derecho exclusivo concedido pues, por alguna entidad, ¿sí? Oficial, una entidad reguladora para proteger una invención, ¿sí? Ya sea pues un producto o un proceso, ¿sí? Generalmente, bueno, puede tener también cierta limitación en tiempo, ¿sí? Un periodo determinado. Eh, Derechos de autor o copyright. ¿Qué será esto? Es algo parecido. No, algo muy parecido. Bueno, son conceptos Sí. diferentes que de pronto pueden estar directamente relacionados. Sí, Es como la autorización para usarlo. Mm. Una patente, a ver, una patente es como, es ese, cuando alguien patenta algo, una idea, sí, por ejemplo, una idea, es para evitar que alguien la vaya a plagiar, ¿sí? Por ejemplo, una canción que es uno de los ejemplos más comunes. En algún Lo que no hizo momento, Frisbee en España. ¿lo que no hizo quién? Lo que no hizo Frisbee en España. Frisbee, la cadena de pollos y eso, Sí, que eso, ¿sí? que Sí, se lo copiaron. que no registraron la marca Es en esos países y ellos pudieron utilizar el nombre. eso, Carolina, dio con el punto clave, registrar, ¿sí? Si yo tengo una idea, antes de desarrollarla, se recomienda o recomiendan siempre patentarla, de tal manera que si alguien más tiene me escucha la idea o entonces yo ya la patenté y es propia, es mía o es de una empresa, ¿sí? Eso es la patente, es ese derecho, ¿cierto? Ese derecho exclusivo concedido pues para que nadie más pueda decir, no, es que la idea original fue mía. Eso es una patente, ¿cierto? Es ese registro. ¿Y el derecho de autor qué será? O el copyright, los derechos de autor. Es como el dueño de esa idea, ¿no? El derecho de autor es como ¿cómo es que se dice? Como mm, algo que protege la información, que protege el contenido de esa patente y que nadie más puede utilizarlo sin una autorización. Exactamente, son, como su nombre lo indica, sí, son esos derechos, son esas, El respaldo que le da la ley. es exactamente ese respaldo, esa protección, ¿sí? En términos legales, ¿sí? Esto, pues, los derechos de autor generalmente se ven claramente aplicados, por ejemplo, en obras de arte, ¿cierto? En obras, ¿cómo se llaman? Literarias. En libros, ¿sí? En canciones, ¿sí? Obras literarias, exactamente, ¿sí? Eh, que le da esos derechos a los autores, ¿cierto? Y les otorga unos derechos exclusivos sobre, eh, no sé, su reproducción o copia o distribución, ¿de acuerdo? Eso es un derecho de autor. Ahí está plasmado aquí otro término que es el software libre. Software libre y software de fuente abierta o de código abierto. ¿Qué será? ¿Será lo mismo? Y hay un tercer término que es software de dominio público. No, no es lo mismo, profe. No. Mm,
pueden llegar a confundirse, pero sí en su definición no son exactamente lo mismo. Para nada, no son lo mismo. En ningún caso van a ser lo mismo, ¿sí? El software libre es ese software que se otorga o que le otorgan al usuario la libertad de ejecutar, de analizar, de modificar, ¿sí? O incluso de distribuir un software, una aplicación, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes hablar de un Wix, sistema operativo que se llama Linux? no. ¿Sí? Sí, señor. Mozilla Sí, Firefox, el navegador. sí. Ah, Eso es sí, un ejemplo sí. de software libre, ¿sí? Le otorga al usuario pues esa libertad de ejecutar, o sea, no tiene que pagar ningunos derechos por su uso, ¿de acuerdo? Ujú. Y el software de fuente abierta, ¿sí? Es muy similar al software libre, pero con la diferencia de que en la gran mayoría de los casos se puede aplicar condiciones sobre cómo modificar y redistribuir el código fuente, ¿sí? Me explico. Este le da derechos de uso sin pagar sin pagar nada pues por usarlo, ¿cierto? Pero no lo Ujú. puede modificar, no lo puede alterar, solamente lo puede usar libremente. Mientras que el software de fuente abierta, además de poderlo usar libremente, sí le da esas garantías o esa libertad de distribución, de acceder a su código fuente, ¿cierto? De permitir hacer algún tipo de modificaciones. Como ¿Listo? Wix, profe, Como Wix, que uno no, crea páginas o algo así, como ese tipo de softwares que pero le es que permiten Wix, modificar hasta cierta parte o algo así o no. claro, pero es que Wix es una herramienta, eso se llama, se me olvidó ahorita exactamente el nombre. Wix es una La aplicación que aplica- le permite a usted crear diseños una web o páginas página. web, Ujú. ¿cierto? Pero Wix como tal, la herramienta tiene licencia, o sea, No es usted abierta. no es abierta exactamente, Ok. sí. Listo. Ejemplos de software abierta que les pueda mencionar, WordPress. Google, Bueno, es que Google es Wix, profe, Google es un software abierto. Por ejemplo, Google la es una, Google es una empresa, Ah, es con una empresa. es Ok. una firma, ¿sí? Ok. Y pues Pero tiene por muchísimos ahí. productos. Mm, Por ejemplo, Em, el Laravel, yo he visto que uno puede entrar a GitHub y modificar el código fuente, o sea, todos los frameworks que están. Hay algunos software, algunos frameworks que se pueden descargar, modificar, ¿sí? Ese sería un software. sí, a ver, Sí, como el OpenOffice, que es el reemplazo del exacto. Microsoft Ujú. 365, lo OpenOffice. que usted dijo. Vea, ejemplo. mm, Mm, el editor que hemos venido, o bueno, que en algún momento utilizamos para hacer algunas aplicaciones, es de Microsoft, Visual Studio Code, ¿sí? Han ujú, salido, es decir, es un software libre y es un software de fuente abierta. El que desee ujú. puede retomar el código original, hacer sus modificaciones. Obviamente siempre va a tener que darle, pues, como los créditos iniciales a quien inició con ese software, ¿vale? Ujú, Y por ujú, último está el software de dominio público. Este software no está protegido por derechos de autor, ¿sí? Partiendo de ahí. Y pues lo que permite pues que su uso sea libre, ¿sí? O que pueda ser usado libremente sin restricciones por cualquier persona, cualquier empresa, ujú. ¿de acuerdo? En Ok. Colombia existe una normatividad que está regulada por esta ley, principalmente, ¿no? Por la ley 603, ¿sí?
una ley, creo que es del año 2000, sí, del año 2000, donde pues básicamente regula las licencias de software y establece las medidas para garantizar que las empresas cumplan con esa normatividad sobre propiedad intelectual. Algunas disposiciones claves de esta ley y que nos mencionan acá. Se refieren a los informes de gestión, ¿sí? Hablan de los informes de gestión. Esto pues se refiere a que las empresas deben informar sobre el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor. Existen también algunas entidades que regulan o que auditan o que supervisan esta normatividad. En Colombia la principal o la más importante es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿cierto? La DIAN puede realizar auditorías para asegurar que el software utilizado en las empresas sea legal. La DIAN no solamente pues regula el recaudo de impuestos, sino también las regalías, los temas de originalidad, que cubre o que apoya esos derechos de autor, ¿de acuerdo? Bueno, existen también básicamente 4 tipos de licencias de software, ¿sí? Uno de ellos, o el primero, es la licencia de software freeware. Este software es cuando se ofrece gratuitamente, pero pues no incluye el código fuente. El usuario puede usarlo, pero no modificarlo ni redistribuirlo, ¿cierto? Ejemplo, nos mencionan acá de este antivirus que se llama Avast. Tenemos licencias de software libre o software de código abierto. En esta clasificación, los programadores o los desarrolladores otorgan acceso completo y libre al código fuente, ¿sí? Permitiendo pues modificar y redistribuir el software bajo ciertas condiciones. Aquí, ve, aquí nos sale Android, ¿sí? Android es un sistema operativo para móviles de software libre, ¿cierto? Mozilla, como les decía hace un momento, Linux, WordPress, bueno, esto es otro navegador, Chromium, ¿listo? Este tipo de licencias tiene como una subclasificación, una subdivisión, ¿sí? En otras o en otros términos, en otros conceptos que contienen cláusulas más específicas. Está el copyleft, que no son muy comunes, pero pues está bien que nosotros las conozcamos, ¿sí? El copyleft, que es como una variante del copyright de software libre, pero pues que básicamente obliga a que las modificaciones también sean distribuidas bajo una licencia similar. Está la licencia de software libre sin protección o copyleft. Copyleft. Ah, ok. Este tiene copyleft. Esta licencia de software libre no tiene esa protección de copyleft, ¿cierto? Aquí básicamente dice que, bueno, que permite modificaciones y redistribución bajo diferentes términos. Y está la licencia de protección con copyleft. Licencias de software libre con copyleft, ¿cierto? Que es básicamente pues establece restricciones para mantener las libertades del software original. Están las licencias de software shareware. Este software básicamente es ofrecido de forma gratuita con funcionalidades limitadas, pero pues con la opción de pagar para acceder a todas las
características. Existen tres variantes también, o tres tipos: la trial, demo y adware. Trial son, digamos que funciones completas, pero por un periodo limitado, ¿cierto? El demo son funciones limitadas de forma indefinida. Y el adware, que no es muy común, es el software gratuito que incluye publicidad. Por ejemplo, cuando nosotros usamos algún software y nos dan una prueba, trial, una prueba por 30 días, por 60 días, con todas sus funcionalidades sin restricción, pero después de esos 30 o 45 días o 60 días, si queremos seguirla utilizando, pues vamos a tener que pagar por esos derechos de uso. El demo, como les dije, pues es un software que la gran mayoría, en este momento, la gran mayoría de aplicaciones funcionan bajo este concepto, ¿sí? Tienen una versión gratuita, una capa gratuita que me permite trabajar la gran mayoría de funcionalidades, pero existe también una capa, una versión de paga que amplía o mejora esas funcionalidades. Por ejemplo, Canva, ¿cierto? Se me ocurre en este momento, ¿sí? Y esta de AdWire, que es un software gratuito que incluye publicidad. Aquí, pues, el ejemplo más claro y más general de todos es YouTube o Spotify, ¿cierto? Si con Spotify o en YouTube yo pago por esa licencia, pues todo este tema de publicidad, y cuando esté reproduciendo un video, esté reproduciendo un audio, una canción, pues va a estar libre de esa publicidad, ¿sí? Clasificaría acá. Mientras que la versión típica o abierta para todo el mundo de Spotify o de YouTube estaría dentro de esta clasificación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, y por último estarían las licencias de software propietario. Pues creo que es bastante intuitivo, ¿no? Aquí, pues, básicamente el autor o los autores del software restringen los derechos de copia, ¿sí? Tanto para que pueda ser, pues, modificado, ¿cierto? Redistribuido, y pues permite el uso únicamente a quienes paguen por esa licencia. El ejemplo más claro es Windows. Está aquí el ejemplo, ¿no? ¿Sí? El sistema operativo Windows es un software, o Office, es un software donde está totalmente prohibida su reproducción parcial o completa, ¿cierto? Bueno, los derechos de autor, Derechos pues de esto autor. es más de lo mismo. Ujú. Aquí el software, pues está protegido por esos derechos de autor, lo que pues significa que sus creadores o dueños de los derechos tienen pues el control sobre cómo se utiliza, cómo se distribuye, cómo se modifica ese software, esa aplicación, ¿cierto? En Colombia, Ujú. como les dije y como lo vuelve y lo menciona acá, existe, además de la DIAN, existe algo que se llama la DNDA, que es esa Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿sí? Que pues es la entidad encargada de proteger estas obras. Y ahora sí, ya para ir cerrando la sesión, pues este material de formación, ¿sí? Mencionan aquí que el uso pues de software está regulado bajo mm, básicamente tres condiciones. La primera, que es la ejecución, ¿cierto? Esto permite pues la ejecución del código en los dispositivos que el usuario seleccione. Hablan también de lo que es el plazo o la duración y su territorio.
Estas licencias deben especificar el plazo de validez y el ámbito geográfico en el que es válida. Y también, y por último, pues la forma de distribuir o de distribución, donde básicamente existe la posibilidad de crear y vender copias del software. ¿Listo? En resumen, entonces, el uso del software está redirigido por su respectiva licencia otorgada, ¿sí? Y el usuario pues debe cumplir con las condiciones establecidas para evitar infracciones legales. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, con estos conceptos podemos entender claramente qué es lo que se solicita en la primera evidencia, que es la participación en ese foro temático, ¿cierto? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta que los licenciamientos de software son contratos que detallan los derechos legales y el uso de una solución de software, analice la realidad actual de este tema y exprese su concepto generando aportes significativos sobre los tipos de licencia existentes y cuáles son los más utilizados. Como preguntas de orientación para realizar la participación en el foro, se proponen los siguientes. ¿Qué es software? ¿Qué es una licencia de software? Tipos de licencia de software y cuáles son las más adecuadas y por qué. La idea de la participación en el foro no es responder puntualmente estas preguntas, ¿sí? Sino es hacerse los interrogantes. Una vez que los tengan ustedes ya claros, entonces proceden a hacer su aporte basados en la conclusión o el concepto que extrajeron de estos interrogantes. ¿De acuerdo? Adicionalmente dice en la guía dice, realice seguimiento al foro y responda al menos a un comentario de forma crítica reflexiva de acuerdo con la intervención que haya realizado alguno de sus compañeros, demostrando construcción de conocimiento frente a los planteamientos de que cada uno proponga, ¿sí? Y los elementos a tener en cuenta en la participación del foro. Estudiar detenidamente los conceptos y características definidos en el componente formativo, ya de hecho lo hicimos, y revisar los temas sugeridos como material complementario del componente formativo. Recuerden ustedes que aquí a través de este menú encuentran un apartado donde está el material complementario, ¿sí? A estos que hace referencia entonces esta parte de la guía de aprendizaje. ¿Claro hasta aquí? ¿En qué consiste el desarrollo de esa primera evidencia? Perfecto. Listo, Patricia, gracias. Gracias, Joan. La segunda evidencia, ¿qué dice? La segunda evidencia, una evidencia de desempeño. Diseño de fichas técnicas para la recolección de la información. Para esta evidencia se debe realizar una ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, revisar los temas sugeridos como material complementario del componente formativo. Para la elaboración de la ficha técnica se debe apoyar en la normatividad. En este caso, se realizará la ficha técnica tomando en cuenta la referencia norma NTC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. Realizar el diseño de la ficha técnica de acuerdo con la información que se requiera recolectar. Se debe hacer teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. Y los lineamientos generales para la entrega de esta evidencia es un documento en formato PDF que contenga la ficha técnica para la recolección de información. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Sí, instructora, Señora, qué pena. tranquila. Nosotros no hemos visto, o sea, digamos hasta la parte de
los derechos de las licencias de software. Las fichas técnicas era el siguiente argumento. Yo veo en la parte del diligenciamiento la ficha técnica. ¿Podrías explicarnos con la ficha qué tenemos que hacer concretamente? O sea, porque como no vimos esa parte para entenderlo mejor. Acá está cómo se debe diligenciar, pero ¿qué cogemos? Dice, para diligenciar la ficha técnica, el coordinador técnico del desarrollo apoya características del producto. O sea, tenemos que hablar del producto que estamos trabajando y darle todas esas especificaciones en base al software que estamos desarrollando. Si nosotros nos basamos en la información que está en la guía, ¿sí? En efecto es eso, realizar esa ficha técnica, ¿sí? Ahora, ¿qué es una ficha técnica? Veamos aquí qué dice que son las fichas técnicas, ¿sí? Básicamente dice que una ficha técnica, pues es la elaboración, de que está basada pues en normativas y estándares específicos que aseguran pues la calidad y precisión de la información proporcionada, ¿sí? Y pues dan aquí el caso o mencionan aquí exactamente esta norma que es la NTC ISO 9000, que está aquí para descargar. Entonces, con base en estas generalidades del estudio, del entendimiento de esta normatividad, ¿sí? Es en la que ustedes se van a tener que basar para diseñar la ficha técnica que nos están solicitando acá, basados en esa norma, NTC ISO 9000. Ok, entonces tenemos que leer esta página de ISO 9000 y en base a esta nos basamos para hacer el informe, o sea, la ficha. Ujú, Ok, sí. gracias. Aunque aquí, perdóneme. Aunque, bueno, básicamente para el proceso de la elaboración de esa ficha técnica, se deben agotar o se deben evidenciar dos etapas, ¿sí? Lo que es la identificación de responsabilidades y la recolección de la información. Y aquí tienen un ejemplo de una ficha técnica, mire. Voy a seguir esos pasos. Es que, por ejemplo, en el punto que dice arquitectura, dice, explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo. Ahí yo no sabría qué responder en la parte de la ficha técnica. No, en el que estaba ahorita, en el ejemplo, sí. Hay una sección que se llama arquitectura. Dice, descripción, explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo. O sea, por ejemplo, cómo lo planteamos o sea, si por ejemplo yo quiero hacer un sitio de gestión web, entonces arquitectura es sitio web, o ahí qué tendría que escribir, o tengo que, de pronto la información la encuentro en el ISO. No, no, aquí encuentra toda la normatividad, ¿sí? Pero para el diligenciamiento de la ficha, este es un ejemplo de una ficha técnica aplicada a un producto de software, ¿sí? Específico, ¿sí? Entramos en ese contexto, donde básicamente pues tiene dos componentes, el registro del formato de la ficha técnica y el responsable. En este caso, pues es la persona que cumple o el encargado o que cumple las funciones de coordinador, ¿sí? Ese es el ejemplo que está de la ficha técnica. Ahora, si la ficha técnica que usted va a realizar es eh, en un producto diferente al software
o cualquier otro tema, pues obviamente que estos conceptos van a variar. Bien, otra forma de Mm, mm. Cuando ustedes van aquí al espacio de entrega de la evidencia, tienen acceso a un instrumento de evaluación, ¿sí? Este instrumento de evaluación también les da una idea muy general de lo que debe contener esa evidencia. Estos son los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta. Pero más allá de esos criterios, esa evidencia debe contener estos puntos. Identifica cada uno de los elementos que intervienen en un sistema de información, evidencia el uso de técnicas de análisis de proceso, usa las metodologías establecidas para el análisis del proceso, presenta el informe cumpliendo con las normas básicas de presentación de documentos escritos. Bueno, esto digamos que es a nivel general, ¿no? Eso no es propio pues de la ficha técnica, ¿sí? Que esto, pues, ¿qué quiere decir? Que contenga una portada, una introducción, unos objetivos, ¿cierto? Y otro ítem a evaluar es la ficha técnica presentada tiene como referencia la norma NTC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes previamente tuvieron que haber analizado y comprendido esta normatividad y con base en esa normatividad diseñaron una ficha técnica. Aquí cuando habla, por ejemplo, bueno, aquí con este ejemplo que dan de la ficha técnica, pues claramente dice que hay un responsable, ¿sí? Que en este caso pues es el coordinador encargado del diligenciamiento de la ficha técnica. Y eh, especifica o plantea unas características del producto. ¿Cuáles son esas características del producto? El nombre, ¿sí? El nombre con el cual pues el producto será identificado. Una línea de producción. Aquí pues básicamente define el sistema al que pertenece el producto, ¿sí? Unas versiones, un versionamiento, ¿sí? El número y pues el nombre de la última versión del software. La versión actual, pues si es la primera versión, pues no va a existir sino una, ¿sí? Que va a ser la misma versión actual. Y el módulo, que es el nombre técnico del módulo específico dentro del software, esto si aplica, si ven que no aplica, pues no van a colocar mm, ese ítem. ¿Listo? En la descripción del producto es realizar una descripción general, ¿sí? Una descripción breve que pues resuma el propósito y la función principal del producto y pues sus objetivos o el objetivo, ¿sí? Los objetivos principales o el objetivo principal que busca alcanzar el producto con su uso. La arquitectura, que creo que es su pregunta. En cuanto a la arquitectura, eh, mm, es describir esos detalles sobre la arquitectura del sistema, como cuáles, como el tipo de arquitectura utilizada, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, cliente-servidor, puede ser basada en la web, puede ser microservicios,
están también los requerimientos del producto. Como son los requisitos del sistema, ¿sí? ¿Qué tipo de hardware, qué tipo de software necesita? Y algunos requerimientos. Pueden ser requerimientos funcionales o requerimientos adicionales, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, si estamos hablando de hardware, ¿sí? Que son esos requisitos, aquí va a tener también unos requerimientos. El hardware, pues sabemos que son esos requisitos físicos mínimos con los que la máquina o el computador o el dispositivo móvil deba funcionar, ¿sí? Y el software, pues al igual, esos requisitos de software que deben tener, que debe tener en cuenta el cliente, ¿cierto? Como sistemas operativos, dependencias de software, bueno. ¿De acuerdo? Sí, sí, instructor, gracias. Muy claro ahora. Sí. Vale, con mucho gusto. Listo, chicos, pues sin más, y ya para terminar, como siempre, les manifiesto pues mis agradecimientos por su participación, por ese esfuerzo que demuestran ustedes durante cada una de las sesiones. Mm, Como siempre, también estoy seguro de que los temas que hemos tratado sobre, en este caso, sobre la gestión de licencias de software, pues serán de gran valor para su formación y para el desarrollo de sus futuros proyectos. Recuerden que el aprendizaje no termina aquí, ¿cierto? Por eso siempre los invito a seguir investigando, a practicar y a profundizar en esos conceptos que son fundamentales en el mundo del desarrollo del software. Si tienen alguna pregunta o inquietud, pues estaré presto a resolverla. Mm, Nos vemos entonces en la próxima sesión. Les deseo a todos mucho éxito en sus estudios y que tengan un placentero descanso. Chao, chao. Gracias, profe. Que Feliz pase noche. buena noche, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.